Blog Vancouver, parte quinta y última, esta vez en el puente suspendido Capilano. Este complejo tiene algunas atracciones como el puente suspendido, el paseo por la naturaleza, la aventura en la copa de los árboles y la caminata por el precipicio. Empezamos el recorrido en un pequeño museo donde podemos ver la historia del lugar, del puente y de las primeras naciones, Squamish y Lil'wat. De hecho, la palabra Capilano proviene del vocablo nativo Kiapalano, que significa río hermoso. En 1935, cuando McEachran compró el puente, invitó a los nativos a colocar sus tótems, siendo hoy la colección privada más grande de tótems en Norteamérica. Y aquí tenemos el puente. Este puente tiene una extensión de 140 metros. Y es un puente suspendido, lo que significa que... ¡Oh, my God! ¡Se mueve mucho! Sí, se mueve mucho. ¡Oh, fuck! ¿Qué pasa? Puede ser que el movimiento no se note porque el video está estabilizado, pero vamos a mostrarles cómo se ve realmente sin estabilización. Chao, que se mueve. Se re sacude. Te quedas quieto, pero parece. Y aunque el puente se mueva mucho, en realidad está sostenido por dos fuertes cables de acero que pueden soportar el peso de 1300 personas. Se dice que podría soportar 96 elefantes caminando en fila. Agarrate, siempre agarrate. Pero cuando estás caminando a 70 metros sobre el río, por las dudas, te agarras firmemente. Zarpado. Es más, se me congeló la mano. Che, está ese también, mirá. Vamos que llegamos. Un auto para vertiginoso. Es re sólido igual el puente. Pero se sacude. Y finalmente llegamos al otro lado donde nos encontramos con el paseo por la naturaleza. Una serie de pasarelas entre árboles añejos nos llevan a recorrer el bosque donde encontramos estas pequeñas lagunas que lo hacen ver muy pintoresco. Y a pesar de que hay muchas personas, cuando nos encontramos en un lugar un poquito solos, podemos escuchar la naturaleza. Les recomiendo que usen auriculares. La siguiente atracción es la aventura entre las copas de los árboles. Subiendo las escaleras llegamos a una gran casa del árbol. Subimos un poquito más. Y nos encontramos con 8 puentes que conectan los árboles a unos 30 metros de altura. Nuestra visita fue en un día nublado, donde estaba lloviendo, pero cuando sale el sol, el paisaje cambia completamente. Y la última atracción que vamos a ver
es la caminata en el precipicio. A diferencia de los anteriores, estos puentes son bien firmes y de metal. Pero son mucho más estrechos. Y si no te asustan las alturas, vas a poder disfrutar de este balcón de vidrio, donde claramente tenés que mirar para abajo. Bueno, estamos por terminar ya este paseo por acá por el puente colgante y el sidewalk. Estuvo genial, es un lugar muy lindo, muy súper recomendado para todos que vengan a hacerlo. Vamos a ver si ya terminamos acá el vlog o si seguimos, no sé, haciendo algo más. Pero bueno, la verdad me encantó. ¿Qué te pareció a vos el lugar? A mí me encantó el lugar. Muchos árboles se notan antiguos, muy grandes. La instalación está bien cuidada, bien mantenida. Está muy bueno. Las vistas que tiene son geniales. Incluso con un día lluvioso como el de hoy tiene mucho encanto. Y aquí terminamos el vlog y nos despedimos de Vancouver tomando un café en la playa. Déjenos un like y compartan el video. Muchas gracias por mirarlo. Un secreto, va a haber un extra en 360 grados.